Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 75 del Nombre No Importa. En esta oportunidad tengo el placer absoluto de conversar con uno de los tenistas y comentaristas que han terminado siendo una referencia no solamente para mí, sino para muchos que amamos el tenis y que seguimos obviamente las transmisiones de ESPN durante muchos años. Javier Frana se convirtió en esa persona que era la voz calificada cuando presenciábamos un Federer Nadal o cuando presenciábamos un torneo de Grand Slam por 21 años con la cadena ESPN, y sin duda fue parte de nuestras vidas y es parte de nuestras vidas por todo ese tiempo. Así que Javi, muchísimas gracias por regalarme el placer de conversar contigo y bienvenido al Nombre No Importa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer y bueno, un gusto también en conocerte y en poder intercambiar ideas. Claro que sí. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu actualidad en este momento? Me decías que estás en Buenos Aires. ¿Qué estás haciendo ahorita? En este momento estoy básicamente en una suerte de impasse y de transición. Había estado bueno, muchos años con el tema de transmisiones y después fue todo muy, muy rápido. También había estado entrenando el año pasado a un jugador austríaco, a Rodionov, eh, y ahora es como que, bueno, estoy también escribiendo para el diario Clarín Claro. en Argentina, que es un medio muy importante. Y por otro lado también como en un impasse, ¿no? Es decir, no estoy vacunado, estoy Ujú. con cierto temor también de empujar el hecho de tener que salir, y es como que si bien las cosas van mejorando en algún sentido en cuanto a la vacunación y eso, en nuestro caso viene un poco atrasado, y la verdad es que viajar también se hace un poquito más, te diría, angustioso, ¿viste? Porque bueno, Claro. siempre está el riesgo, y así que bueno, todavía en ese proceso de quedarme un poquito quieto y atender un poco a la familia y a mis padres que ya lo van necesitando cada vez más. Qué bueno. Imagino con el ritmo vertiginoso de trabajar tanto tiempo en ESPN, ahora que imagino que la transición cuesta, porque obviamente es replantearte muchas cosas, pero también te has comenzado, imagino, a dar cuenta de otras cosas que ahora le puedes prestar un poco más de atención, ¿no? Sí, totalmente. Es como trato de, en cierta manera, como de aprovechar este momento sabiendo que, bueno, si Dios quiere y si algunas cosas empiezan a encaminar, probablemente estos días de estar tranquilo en casa y cuidando de los afectos y tal vez sin mayores presiones o obligaciones de tiempo y andar corriendo, lo voy a disfrutar. Por eso trato de, justamente, ¿no? De verlo con esa perspectiva, de saber que cada momento o cada etapa tiene sus momentos, y este tal vez es uno distinto porque en general es como que siempre tuve todo bastante ordenado y claro, Claro. pero en este caso también, nada, aprendiendo a ir como quien dice, con la marea y con la corriente. He visto que has estado muy activo, ¿no? En el último año y medio has hecho transmisiones con distintos medios, hiciste el podcast con Alex Correia, eh, obviamente estuviste en esa faceta de entrenador. Te quería preguntar por eso específicamente. ¿Cómo se dio primero la relación de comenzar a trabajar con Rodionov y qué aprendiste de esa experiencia? La relación con Rodionov surge porque Rodionov empezó a entrenar con el papá de Dominic Thiem, que es Ujú. entrenador de tenis, con Wolfgang Thiem. Y el papá, bueno, no estaba digamos, podía dedicarle un tiempo bastante limitado, y le preguntó a Nicolás Massú, quien es entrenador de Dominic, el hijo, Claro. por un entrenador que lo pueda más o menos ayudar, ¿no? Un chico que todavía estaba con, con algunas cosas desacomodadas, y Nicolás me llamó para preguntarme si yo estaba, y bueno, sencillamente lo que quedamos es que era hacer una prueba. Esa prueba funcionó perfectamente bien, y después a partir de ahí es como que, bueno, nos conocimos el año pasado, fines de febrero en Dallas,
él gana el torneo cuando estaba, digamos, entró sobre la hora, en los últimos minutos entró al cuadro principal, ganó el torneo, después hizo segunda ronda del torneo siguiente, vuelve a ganar el otro torneo, después hace otras semis, y estaba allá por el 370, y bueno, más o menos terminó el año rayando el 140, clasificando para Roland Garros y ganando una ronda Jardí, ganando la Shapovalov en Viena, es decir, tuvo un muy buen año. Después, pero bueno, la cosa vino por ese lado, así es que después, bueno, no hubo, teníamos que poner muchas cosas en orden y no hubo un acuerdo a fin de año. Mm. Había varias cosas que no estaban, digamos, en el plano que tal vez ninguno se sentía del todo cómodo, así que bueno, la decisión fue por el momento, no, en ese momento fue de no continuar. Claro. ¿Te gustaría seguir involucrado como entrenador? O sea, ahora que te planteas las diferentes posibilidades o digamos en un escenario normal, ¿no? Ya vacunado, en un panorama mundial más normal, ¿te gustaría volver a perseguir un poco más esa experiencia después de obviamente estar 21 años transmitiendo, que igualmente puedes seguir ligado, pero imagino que es muy distinto? Sí, es distinto, pero el fin, ¿no? Es decir, en una situación estás haciendo un análisis que va destinado a un montón de gente, de los cuales es un abanico de gente que entiende mucho, que otros que no tanto, algunos que juegan, otros que no juegan, otros que nunca jugaron. Entonces, en este caso es algo más específico, vas mucho más en las cosas finas, pero están, digamos, están muy ligados, como Claro. que a la vez tenés muchos jugadores vistos, entonces Hmm. no es que entras a un mundo donde tenés que acomodarte. Sí, obviamente, hay algunos jugadores que se te escapan un poco porque no son los que habitualmente podés llegar a ver en una transmisión de tenis, Ujú. pero que estando un poquito más o menos en el circuito, en general los tenés a todos. Entonces eso también te da una ayuda. A mí en lo general entrenar siempre me gustó, o sea, no es que es algo ahora que salgo a buscar o a hacer, Claro. siempre lo quise hacer. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en ESPN, yo estaba trabajando con Guillermo Cañas, lo hice un tiempito más hasta que él pudo encontrar un reemplazo mío, lo acompañé 3 meses más, o sea, postergué un poquito la entrada de ESPN, después también estuve con Gastón Gaudio, estuve con Juan Ignacio Chela, con Acasuso, es decir, con muchos jugadores, y siempre tal vez el punto de conflicto era la mayor demanda de semanas, Claro. que tenía, pero el conflicto de que tal vez en los torneos más importantes yo no podía estar con los jugadores. Entonces, eso siempre me quitó la posibilidad no es me quitó, pues, digamos, es que no podían ser compatibles a tiempo completo. Entonces, siempre eran ayudas, eran Mm. asistencias, siempre estuvo relacionado y siempre estuve cerca tanto de los jugadores como del circuito. Entonces, fue algo que a mí me generaba y me genera un lindo desafío. Me gusta estar en la cancha, me gusta esa. eh, mm, Tal vez a veces tenés que acostumbrarte a la adrenalina y al drama ¿no? del sub y baja emocionalmente, ¿no? Es decir, bueno, cuando se gana y cuando hay una buena semana, todo Claro. arriba, cuando se pierde, es un poquito más difícil de sostenerse, pero bueno, esa es un poquito la diferencia. Y que no controlas nada, ¿no, Javi? Porque Nada. tú fuiste jugador, entonces entiendes muy bien lo que es estar allí, pero al mismo tiempo cuando estás afuera es como, o sea, no está, nada está en tus manos, ¿no? Y tú estás confiando de que el trabajo se ve allí. No, por eso es muy importante y es muy delicada la relación, Claro. porque todo el trabajo vos lo pones en manos de la otra persona. Y si no está muy en claro que hay una sociedad, ¿no? Y donde el que entra a la cancha tiene una responsabilidad también por todo lo recibido por su cuerpo técnico y que no Claro. tiene que ver con la obligación de ganar o de tener resultados, sino que tiene que ver con esa devolución, y te diría que no tiene que ver ni siquiera con la remuneración económica, o sea, Mm. no pasa por ahí, sino pasa por una retribución, decir, todo lo que ustedes me dan, digamos, a tiempo completo, y todo el esfuerzo que se hace,
no tiene que ver exclusivamente con devolverlo con una cuestión económica, sino con el hecho que el jugador, cuando está dentro de una cancha de tenis, haga todo lo posible por ganar y Claro. dé todo lo máximo por solucionar problemas y esté, digamos, de la manera en que uno quisiese estar representado dentro de esa cancha. Por eso creo que es difícil y es delicada la relación. Es mucho más allá de yo te entreno, vos me pagás. Ujú. Digamos, eso vendría a ser la parte más fría, la más comercial, y en Claro. general es la que menos te vincula con un jugador y la que menos sostiene la relación que tiene que ver la parte económica. Claro, sin duda es un desafío y creo que cuando llegas a ese nivel es mucho más grande porque hay tantos compromisos de por medio que obviamente hacen que todo tengo que trabajar muy organizado. Y lo decías tú, ¿no? Cuando estaba cerrando el año con Rodionov, les tocó planificar todas las cosas y no encontraron ese acuerdo que favorecía a ambos. Sí. Quiero irme más atrás, Javi, a tu carrera como tenista y más atrás de tu carrera como tenista, cuando eras joven en Argentina, ¿cómo fue cómo fue ese enamoramiento con el tenis? ¿Cómo fue esa historia de amor eh, cuando comenzaste a jugar y cuando te comenzaste a dar cuenta que eras bueno? Sí, esto es como los juegos estos que vendría a ser una especie de, como Narnia, ¿no? Te metes adentro de un lugar donde por momentos es una película encantada y por otros momentos es de desencantos y lo vas transitando y lo vas viviendo y aprendes a querer absolutamente todo. Creo que ahí es cuando te das cuenta que realmente te encanta lo que haces y te apasiona lo que haces cuando aún en las malas siempre tenés ganas de volver a la cancha y volver a Claro, practicar. Pero yo empecé por una cuestión, mi familia, mis padres, yo era muy chiquitito, ellos tuvieron la inquietud de jugar al tenis o de conocer el deporte y se inscribieron en un club que fue en mi ciudad, en Rafaela, en el Jockey Club de Rafaela, y nada, empecé a ir porque, bueno, arrastraba la raqueta y porque los fines de semana era el lugar donde se iba a pasar. Después empezaron a ir todo, viste, las tardes, en las ciudades muy claro. chiquitas, todo es muy rápido, es muy accesible, entonces todo te Ujú. queda muy cerca. Entonces al tenis, las canchas, la gente iba mucho después del almuerzo, hasta las 3:30, 4 en algunos casos, que volvían a sus trabajos o volvían recién después de las 5:30, 6 de la tarde, dependiendo de la estación, y ahí es donde empezó a ser nuestra segundo hogar y nuestro Claro. jardín, la extensión de nuestra casa, y se fue dando sin querer, o sea, no fue algo que yo realmente soñé porque no había un más allá en el tenis. En esa época, Claro, la mayoría que jugamos al tenis, muy poquitos tenían la visión, digamos, tenían la realidad, cosa que hoy la tienen todos. claro. Hoy cualquier chico en cualquier lugar del mundo, si sueña con ser futbolista, está conectado, ve todos los partidos, ve los entrenamientos, todo ve. Las Ujú. conferencias. Acá no, nosotros en esa época casi los conocíamos, pero por las revistas y Claro, eventualmente veías la cara de alguien por algún noticiero que pasaba alguna cosa, pero veías muy poco. Entonces, el jugar al tenis para nosotros no había un más allá que jugar al tenis. ujú. Y eso nos hizo a muchos de mi generación, nada, tal vez poder convertirte en profesional, pero porque se fue dando el camino, ¿no? Y hoy a veces se mira más el final de la película y se olvidan en el día a día para poder cumplir ese sueño hay que pasar por un camino mucho más complejo de lo que estos chicos, de algunos casos, esta nueva generación pretende, ¿no? O conoce. Claro, ahora se ha vuelto como mucho más ansioso. Es como si no tengo el resultado, o sea, si no me meto en el top 300 cuando tengo 19, 20, entonces no voy a hacer nada. Sí, y si lo llevas más atrás también, el chico de 12, 13 sueña con ser una de las grandes figuras, pero cuando hace frío no quiere ir a jugar, ¿me entendés? Porque dice, no, Claro, hoy no voy porque tengo frío, o a la mañana no va porque, no sé, no tiene ganas. Entonces, está bien, no hay no es una obligación, pero lo que creo es que hay que ayudarlos a separar sin matarle la ilusión, pero a separar lo que es justamente la fantasía digamos,
sí, de la ilusión de ser, ¿no? Si lo vas a perseguir o si simplemente es una fantasía, como cuando jugás y decís, bueno, yo quiero jugar y ser Messi, voy un rato adelante y me Ujú. pongo la camiseta y me disfrazo de Messi y juego, lo cual está buenísimo. Otra cosa es cuando hay chicos que de repente empiezan a vivir el sueño de convertirse, pero porque solamente tienen la raqueta de Federer o se compraron la ropa de Nadal, ¿me entendés? Entonces, Claro. eso, y cuando vos le vas a explicar y ven la frustración que les da cuando un golpe no les sale, automáticamente es como que ya te dicen, bueno, listo, vamos, ya está, ¿no? Es como que Mm, ya se les pasó la onda. Entonces, creo que hoy el desafío de estos deportes difíciles, individuales, es mucho más grande cuando tenés tanto estímulo afuera digamos, de la cancha y mismo en tu casa, con la tecnología, con los aparatos, con la Play, la televisión. Todo lo que es virtual te lleva a un entretenimiento más inmediato que el otro que es a largo plazo. claro. En ese tiempo, en esa época, ya llegando a tus comienzos en el profesionalismo, ¿cómo recuerdas tu juego, Javi? ¿Recuerdas y qué? O sea, mi pregunta más como cuando eras joven y tenías buenos resultados, ¿qué fuiste cambiando? ¿Qué fuiste agregando a tu juego que te comenzó a dar resultado ya cuando eras más maduro y decías como que esto lo hacía de joven? O sea, digamos, no sé, el perder el control en ciertos momentos o el perder el patrón, cambiar el patrón de juego en un momento importante del partido, pero sin, o sea, como que perder el control adentro de la cancha. ¿Qué cosas fuiste viendo que fuiste mejorando en ese pasar del tiempo? Porque, claro, te encontraste con el profesionalismo, pero ya eras bueno y llegaste a ser muy bueno como profesional. Sí, bueno, todas esas cosas que enumerabas que pueden llegar a pasar, me han Te pasado, pasaron. ¿no? El hecho, claro, sí, el hecho de, primero de aprender a tener una estructura, de no jugar Claro, tanto al impulso y empezar a entender. Llega un momento en que vos podés entrar a la cancha, nunca vas a tener la garantía absoluta de cómo vas a jugar, claro. pero hay momentos que sí empezás a tener una garantía de por lo menos saber que si algo no funciona vas a tener la capacidad por lo menos de intentar reparar o de acondicionar y de acomodar con otras herramientas. El problema es cuando vos es como que entras con una única arma o herramienta y esa herramienta no funciona y no te soluciona el tema. Entonces es como que empezás a estar desesperado y en esa desesperación claramente perdés la lógica, perdés la línea, perdés el temperamento, se te va la cabeza, se te va todo y eso lo único que hace es precipitar una derrota. Entonces vas aprendiendo a que no puedes solamente ganar cuando todo te sale bien, empezás a Claro. aprender a que solucionar problemas es una de las grandes claves para poder tener éxito y poder ganar más de lo que se pierde en un deporte que naturalmente perdés mucho más de lo que perdés. Y a partir de ahí empezás a trabajar otras cosas, pero entendiendo que no puedes estar constantemente demandando la perfección, en mi caso Claro. personal, y que no podés estar como si quisiese decirte, no sé, mismo en el boxeo no ganás solamente tirando trompada tras Sí. trompada, ¿me entendés? Es como Ujú. que tenés una estrategia, tenés una espera, tenés un movimiento, tenés una búsqueda, es como que vas construyendo. Y a veces a mí me pasaba tal vez jugar como un poquito carente de estructura, carente de cierta hasta lógica, te diría, era como que era una lógica muy alocada en algunos casos o muy arriesgada, y con los años vas encontrando y te van ayudando a una estructura. A veces uno cuestiona tal vez el tiempo que tomó Mm, o si hubiese podido trabajar antes, por qué no se trabajó antes, por qué no se hicieron ciertas cosas, pero bueno, en aquel momento pensá que tal vez yo fui en Argentina de los primeros que le fue dando por la visión de mi entrenador y por los grandes preparadores físicos, la parte física, mm. te diría que era de los primeros que empezó a hacer las pesas y todo eso en plena competencia y entre competencia, cuando antes se decía que no se podía hacer porque te descoordinaba y eso te hacía mal, y la psicología llegado del caso prácticamente no, hasta te diría que no estaba ni siquiera bien vista. Y Claro. hoy ya te diría que es casi una necesidad y es parte de aprender y es parte de entender más rápidamente tus debilidades, por qué hay cosas que no puedes cambiar cuando sos consciente de lo que te pasa. Es decir, tenés una ayuda externa hoy muchísimo más grande. La parte mental en ese momento,
¿cómo la fuiste trabajando? ¿La fuiste trabajando más con los entrenadores o tú mismo te fuiste dando cuenta que había momentos en donde ya no podías, o sea, no podías llegar a ese comportamiento en la cancha? Tenías que tener como una serenidad más, no sé, algo un poco más estructurado. Mirá, lo aprendés en mi caso, lo vas aprendiendo por golpearte la cabeza Claro. constantemente, ¿no? En los partidos Mm. y que lo aclaro, no tiene que ver a veces con una cuestión de conducta Sí, o de sí, exacto. perder el carácter y empezar a hacer locuras y a romper raquetas o a tirar raquetas. No me refiero a eso exclusivamente, sino que tiene que ver con el hecho que jugás 3, 4 games impecable, después jugás un desastre, después volvés a jugar bien otra vez, jugás bien hasta el momento que tenés que cerrar el set, después lo perdés, se te van las ideas, te perdés el foco, volvés, jugás lo que decía, jugás de una manera y cuando de golpe cambiás la forma de jugar y no tenés una razón o una justificación, hasta a Claro. veces ni siquiera lo puedes identificar cuando dejaste de hacerlo, como que no tenés una cabeza pensante, aunque crees que estás pensando. Eh, Todo eso lo vas en algunos casos. Hoy afortunadamente ya la ciencia, la neurociencia, la psicología, el coaching y todas estas cosas bien ordenadas y bien trabajadas te ayudan a aprender, ¿no? Es decir, Claro. cómo aprendo a aprender las cosas que tengo que solucionar y cómo dejar de repente de renegar en el tironeo de que si lo hago o no lo hago. Entonces, en mi caso, la aprendí por el camino más largo y el más duro, que tiene que ver por la prueba y error y el error y el Claro. error, y hay un momento tal vez que te cansás de ser vos, ¿viste? Y estás repodrido, es decir, me pudrí de estar de mi mediocridad o lo que yo considero mi mediocridad, ¿viste? Y decís, loco, ¿hasta cuándo esto? ¿Me entendés? ¿Hasta Ujú. cuándo voy a seguir con esto? ¿Hasta cuándo? No sé cuánto. Entonces, bueno, hay momentos, o hay derrotas, o hay lesiones, o hay enfermedades que tal vez te sacan de la competencia o que te hacen doler mucho el momento y ahí es donde, bueno, la aprendés por el lado más duro. Otra es una madurez también progresiva que te va permitiendo crecer y eso es un proceso bastante natural. Bienvenido a aquel que aprende tan rápido sin tener que pagarla tanto con errores, ¿no? Claro. Y creo que, sobre todo cuando vas creciendo, estés involucrado en lo que estés involucrado, el proceso de ensayo y error se convierte en tu mejor aliado. Guste o no, porque es un proceso Sí, doloroso, pero es el proceso que te lleva al aprendizaje como tú lo dices. Hay personas afortunadas que por la experiencia de otros pueden quizá conseguir un camino, pero creo que exacto. también todo pasa tan rápido y las cosas pasan tan rápido que es difícil abstraerte y decir, voy a aprender de esta experiencia y no voy a hacer el ensayo de error para poder yo tener como la prueba, porque también entonces por lo menos tienes que probarlo para saber. Sí, absolutamente de acuerdo. Y en ese caso, cuando ves en general a los que llegan muy arriba, es que es lo que los hace distintos en ese sentido, porque tienen esa gran capacidad o de anticiparse a esa catástrofe, digámosle, o esas equivocaciones, o logran subsanarla relativamente rápido y no tener que caer en la reiteración y en la repetición y aprenden, como decías, también del error ajeno. Creo que Mm. en general el tenis, como muchas cosas en la vida, te da una enorme claridad estando de afuera y cierta miopía estando adentro, ¿no? Y es como que ahí es donde está la gran virtud de los jugadores que vos los ves y por nombrar a tres que uno nunca nombra y que es Federer, Nadal y Djokovic o Sí, en cualquier otro desconocido. tienen justamente esa gran virtud que aprenden muy rápido de esas grandes, de las derrotas, ¿no? De esas grandes derrotas que a muchos le dolería o que ellos están muy conectados con la corrección y capaz que terminan un partido y lo que es el mal humor y lo que es esto pasa relativamente rápido y los que le queda es el aprendizaje como ya depurado y lo tienen muy presente y tienen esa gran capacidad para que la alarma suene mucho antes que esa situación se vuelva a repetir o se esté por repetir o vaya camino a repetirse. Entonces, también lo que les permite a ellos tener una claridad dentro de la cancha, ¿no? Enseguida Claro. son como técnicos, ¿viste? Es como si estuviesen Ujú. sentados en la tribuna que vos ves
y de afuera ves el partido y decís, lleva 2 puntos jugando muy corto, y automáticamente después de un punto en que lo volvieron loco para un lado para el otro, ya si va a fallar por largo, ¿me entendés? Y es como si Claro. ya el error ya lo vio, 2 puntos le tomó darse cuenta. Entonces, eso para un tenista es clave, ¿viste? Entonces, están solucionando problemas constantemente. Pues no ganan porque siempre juegan mejor que los demás. Exacto. En el general sí, pero muchas veces ganan porque solucionan mucho más rápidamente los problemas que se le presentan, propios o ajenos. Y ya cuando has hecho esto una y otra vez, entonces la cantidad de recursos que traes una cancha, cuando eres Rafa Nadal y tienes 20 Grand Slams, igualito vas a jugar a Conde de Godó y tienes jugadores en forma, igual puedes, quizá no jugando tan bien, ganar el torneo. Y es lo que quería hacer Sí, y como ahí un... perdóname que te agrego una Dime. cosita, y estoy totalmente de acuerdo. Y tienen la humildad para someterse y arremangarse y disputar un partido, como si ganar ese partido fuese uno de los grandes triunfos que van a tener. Y capaz que están Ujú. jugando con un jugador que viene de la clasificación, y ellos, si no ganan el torneo, no tienen, digamos, mayor, no diría reconocimiento, pero mayor valor para ellos. Entonces, el hecho de lo que es la humildad de esos jugadores para ir a entregar lo máximo es de una nobleza realmente muy, pero muy remarcable. Sí, la capacidad de competir, aún así las cosas no estén saliendo, y de igual, o sea, porque uno dice, pueden tener presión, ¿no? Perder en segunda ronda. En estos días, Djokovic ayer jugaba contra creo que 240 del mundo Sí. en Belgrado, la primera ronda, y el segundo set se le complicó feo, Javi, y estaba tiro a la raqueta, y aún así es como, o sea, a él no le importa ensuciarse, no le importa, doy el ejemplo de Djokovic, pero te quería traer en realidad era el ejemplo de Rafa, pero no le importa ensuciarse con tal de ganar el partido, y no es por, bueno, juega en Belgrado, no tiene nada que probarle a nadie, pero igual es la competencia, ¿no? Es ese factor. Yo quería, como comentario lo decía, pero en verdad quería preguntarte yo siento que de los tres, la mentalidad y en general en el deporte, la mentalidad de Nadal es algo que hay que como que estudiar. Es algo impresionante. Yo no sé si tú cuando tuviste la oportunidad de verlo, comenzar a progresar en el ranking, pensabas que iba a llegar o iba a alcanzar este nivel de serenidad, porque uno ve a Nadal en una cancha y creo que él es naturalmente el que con más facilidad resuelve problemas. Creo que Djokovic y Federer todavía apelan mucho al talento que tienen, y también solucionan muchos problemas, pero creo que Rafa es como el más trabajador de todos y el que más se ensucia. Y quiero preguntarte al respecto de esa mentalidad porque siento que es algo que año tras año te sorprende de alguna forma, sobre todo cuando llegas a la gira de polvo de ladrillo y ves cómo el tipo sigue dominando. Para mí es algo muy admirable. ¿Viste cuando te dicen, bueno, para quién hinchás, para quién te gusta más? Claro, claro. Y, y tal vez se te hace muy, muy difícil, porque a mí lo que yo más a veces admiro, es tal vez lo que se hace con cierta naturalidad diariamente, o cada vez que lo haces. Y entrar a una cancha con la misma, llamémosle, profesionalismo, olvidémonos de ganas o de pasión o de deseo, porque Nadal parece que todos los días quiere ir a jugar, parece que siempre el mismo partido, es como que Claro. parecería una película que está editada y que está muy bien hecha, donde le cambian el fondo, a veces le cambian la ropa, ¿viste? Le ponen uno de enfrente distinto, pero si vos lo ves a él y vos manejás parece el mismo partido. No sé, ¿qué jugó? ¿2.500, 3.000 partidos? Bueno, parece que los 3.000 los jugó iguales. Yo creo que habría un desafío de encontrar un partido en todos los que haya jugado en su carrera que vos digas, acá Rafa no tenía ganas de jugar al tenis. O sea, Claro. cero, y se notó, y no corrió, no se movió, y eso no existió. Entonces, lograr eso para mí tiene un valor incalculable en cuanto a la admiración que te genera un atleta que puede llegar a hacer eso. Eh, y creo que es algo, es un gran ejemplo, pero está en un lugar tan arriba
Mm. en ese sentido, que a veces hasta los mismos compañeros que no están muy lejos tenísticamente, lo tienen ellos mismos allá arriba en ese sentido, ¿no? Es Sí. decir, es como que sabés que es algo medio difícil de igualar, pero es un verdadero ejemplo, ¿no? Y bueno, si en cuanto a superación, creo que los tres lo son en sus distintas facetas, y alguno más en lo técnico, otro más en lo mental. Comparado, y lo que decías de Nadal, yo creo que él hasta perfeccionó algo que ya era una virtud para él, que era Mm. esa parte esta parte mental que hablábamos ya de chico, pero que bueno, después terminó siendo una bestia en ese sentido. O sea, no para de querer ganar, de querer solucionar, y como dijo su tío, es de los que más partidos ganó jugando mal. Ujú. Y es ese que nunca ha mostrado realmente que no puede ganar. O sea, es ese de que nunca ha visto con todas las condiciones adversas, aún así llega mega favorito Djokovic, mega favorito Federer, y él siempre está ahí. O sea, siempre está ahí para competir, siempre está ahí para tratar de equiparar. Y ojo, yo no soy muy fanático de Nadal, o sea, no es mi jugador, pero es que a estos tres, si uno como amante del tenis no los alabas constantemente, es que no te gusta el tenis, porque todos te dan algo diferente, todos te dan ciertas cosas y todos se contrastan muy bien. Y creo que incluso ha sido muy difícil encontrar a lo largo de la historia en un deporte que hayan tres jugadores en la misma época. Siempre, bueno, tenemos Absolutamente. Cristiano Messi, por ejemplo, en la NBA, por ahí LeBron siempre le han intentado encontrar un rival, o Jordan le intentaban comparar con Larry, con Magic, pero Larry y Magic estuvieron peleando, pero cuando llegó Jordan fue Jordan solo. Y uno nunca ha encontrado que en la misma generación tres tipos prácticamente en 20 años se encarguen de dominar absolutamente todo. Y esto lo hace muy, muy valioso, nos hace a todos también privilegiados de poder ver esta generación, Javi. Sí, absolutamente es un privilegio lo que hemos podido vivir. Yo creo que son tal vez, digamos, una manera de graficar lo que estábamos comentando, intercambiando. Creo que hay veces que el único jugador en el que, si no ves el resultado del partido, si no tenés ni idea del resultado y ves un poquito, con el único que no tenés ni idea, o mejor dicho, crees que siempre va ganando, es Nadal, Mm. corporalmente. Porque a veces Claro, vos lo ves a Djokovic, y si lo viste mucho, vos lo ves moverse, su cara, su gesto, sí, decís, mira, puede que esté ganando, pero no está contento como está jugando. O sea, no se siente cómodo. Capaz que va 4-2 arriba, o 5-3 o 3-1, pero el tipo, te das cuenta que el tipo no está ganando, no está jugando bien. Entonces, ya medio que te da un termómetro de algo que no está funcionando bien y que probablemente no esté ganando. Con Federer a veces lo puedes ver un poquito también en algunos casos en su motivación, y ahora con Nadal es como que vos lo ves y nunca te dice que está mal, nunca te claro. dice que va perdiendo, y capaz que va 5, no sé, 6-2 abajo, cosa que no le debe haber pasado mucho, 4-1 abajo, y vos no sabés si va ganando o va perdiendo, ¿me entendés? Sí. Probablemente te confundís y crees que va bien, que va ganando. Claro, es lo que ha sido la norma normalmente. Sí. Eh, Javi, te quiero, aprovechando que estamos en el tema Big Three, y ya para volver a retomarlo, tu carrera tenística, quiero preguntarte por Roger y cómo ves este intento de regreso. Él dice que está feliz, él dice que está contento, que se siente como un niño, que está disfrutando esta etapa. Ya sus cuatro hijos ya pasaron esos primeros años, entonces ya él creo que se siente un poco más cómodo yéndose de casa, ha pasado mucho tiempo afuera, pero tenísticamente y realísticamente, ¿cómo ves tú a un Roger de 39 años, a punto de cumplir 40 en agosto, y enfrentándose sobre todo a los Sinner, a los Alcaraz, a los Tsitsipas, que son jugadores obviamente que están alcanzando un nivel, sobre todo Tsitsipas, Rublev, esos que están ya en este momento en el top 10, el mismo Sasha, que, que parece que obviamente en un Grand Slam, si las cosas están por lo menos normales, pueden aguantar esos 5 sets sin problemas. Y parece que ahí es donde está Roger, creo que es el gran desafío que tiene.
Sí, yo personalmente es como que ya siento que no se le puede exigir absolutamente nada, ni se le puede criticar ninguna Claro, actuación que tenga, y creo que sorprenderse por cualquier cosa más que pueda llegar a ser, que pueda llamar la atención o que pueda sobresalir o que pueda alcanzar una instancia importante. Con esto no digo que no lo pueda tener, lo que digo es que no me puedo olvidar que hace que 8 o 9 años que ya en un momento se decía y ya está en las últimas, ya no creo que pueda, ya no creo que logre, y se reinventó y volvió a encontrar otro envión que le volvió a dar como que renovó 15 años su pasaporte para poder seguir sus aspiraciones y sus energías. Entonces, ya la verdad es que, lógicamente que el tiempo es invencible, ¿no? Es decir, sí, como cuando a veces te preguntan, y los de la nueva generación, y mira, los de la nueva generación tarde o temprano van a estar arriba porque si no es por una cuestión de desarrollo, de mérito, de nivel, va a ser porque el tiempo también está a su favor. Entonces, claro. lo de Federer me parece que ya exigirle, yo creo que haga lo que sea mientras lo disfrute y quiera seguir jugando al tenis. A mí en lo personal es como que yo dije, ya hace tiempo que para mí Federer no tiene ranking, digamos, ya está, Mm, ya es de los que decís, este no tiene más ranking, si es 20, 30, 8, 11, 4, 2, ya está, ya es claro. Federer, listo, ya entró en otra dimensión. Entonces, ojalá que por sobre todas las cosas, nada, se siga sintiendo muy cómodo dentro de la cancha, más allá del resultado, y que eso le permita jugar mucho más o un poco más todavía para seguir disfrutándolo. Sí, muy de acuerdo. Javi, volviendo a esa carrera tenística, ¿cómo, cómo la describes? ¿Cómo describes tus años como tenista profesional, viajando, obviamente aprendiendo, experimentando y teniendo éxitos, ¿no? Ganando torneos ATP, llegando a ser 30 del mundo, ganando Roland Garros mixto, teniendo una carrera también muy buena en dobles. ¿Cómo, recordando esa etapa, cómo la recuerdas y cómo la describes para ti? Sí, mejor recordarla que compararla con lo que uno venía recién hablando, ¿no? Con esa figura. Eh, no, creo que uno siempre lo mide. eh, Sin duda es que a la distancia lo ves con mejores ojos a lo logrado, salvo, hablo por lo personal, no significa que a todo el mundo le pase lo mismo, pero tal vez empezás a sorprenderte y lo vivís a veces con alguien que, no sé, algún papá que tiene un hijo y ese hijo está por clasificar en Roland Garros por primera vez, y vos decís, bueno, y vos ves la inmensidad de lo logrado y todo lo que se celebra en el seno de una familia, de un grupo, y tal vez es de gente que es del tenis, su historia, y lo vas valorando y lo vas como decís, wow, yo pasé por alto, ¿me entendés? El jugar un par de cuadros principales o haber llegado a tercera ronda o Claro, haber ganado 2 o 3 partidos o haber jugado semis en dobles o haber ganado el mixto, X, o mismo en Wimbledon, haber jugado la final en dobles, haber llegado a cuarta ronda, es decir, y es como que ahora cuando ves lo que decís es, no, clasificó, felicitaciones, qué bueno, y para uno era algo, es más, perdías en primera ronda y eran flor de, claro. como nosotros, flor de garrón y flor de amargura, ¿viste? Después con el tiempo lo vas encontrando mucho más valorable, aunque a la vista de muchos o de la crítica no es una marca muy espectacular porque no va a quedar en ningún registro, pero cuando vos lo medís de dónde venís y con Exacto. las limitaciones que llegaste y con lo poquito de infraestructura que tuviste y con lo poco que tenías alrededor, no me refiero poco en cuanto a puntualmente, es decir, un entrenador que te da la mano y que tenía una enorme capacidad, pero que por otro lado, en ese momento era un terreno mucho más
inexplorado, y Sí, entonces hoy ya es mucho más fácil el intercambio, todo el mundo está más conectado, ya hay muchas más cosas que te ayudan a crecer y a mejorar. Entonces, nada, te diría que, viste, atado con alambre, con 2 fierros, un par de clavos y 2 maderas, pudiste construir algo que cuando lo mirás, que insisto, desde el origen, de dónde viniste, de dónde saliste, es como que, bueno, le das un valor que te ayuda digamos, a dimensionar tal vez todo lo que en ese momento uno lo iba consumiendo así, viste, como apresurado y creyendo que era algo normal. claro. Es, es de verdad que es increíble escucharte hablar de esto porque sin duda yo tuve la oportunidad de conversar con Nico Pereira hace poco y a él le pasaba que su pico fue muy alto, ¿no? Y yo sé que ustedes son amigos y estuvieron compartiendo tanto tiempo en ESPN y su pico fue muy alto, ¿no? Y su recuerdo de su carrera fue, o sea, él tenía mucha desazón, porque yo creo que con todo su éxito como juvenil, él pensaba que iba a salir al profesionalismo a destruir, ¿no? Y se dio cuenta lo complicado que era. Hablaba con David Souto hace semanas también, y David tuvo una carrera a mucho menor escala, ¿no? De éxitos, de que bueno, apenas llegó a par de qualis de Grand Slam, pero uno, en Venezuela, para el venezolano, David y Nico son unas referencias, por lo mismo, lo que tú decías, esa falta de estructura que existe en nuestro país que no deja avanzar a esos tenistas. Y bueno, quizá luego falta de información, mala suerte, hay muchos otros factores que contribuyen porque es muy difícil, ¿no? Son pocos, o Claro. sea, el tenis es un deporte que son pocos jugadores los que llegan y uno solamente está acostumbrado a hablar de los primeros 10. Imagínate cuando hablas de un top 100. Es como, bueno, está top 100, pero te estás hablando, pero no entiendes la magnitud de lo que significa ser top 100. Y bueno, No, no, y lo que pasa es que tenés un número que en muchos casos eh, no diría que te condena, pero porque estar 100, 150, la verdad es que cuando vos lo llevas a otras profesiones, ¿viste? Y salís de tu casa y decís, bueno, voy a buscar el médico más cercano que tenga, y le golpeás la puerta y le decís, ¿te gustaría estar entre los 150 mejores médicos del mundo? Y el tipo te dice, pero sí, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué curso tengo ¿dónde que hacer? firmo? Claro. Y así, en lo que quieras. El tema es que eh, siempre está el facilismo. Por eso hay veces que a los que, no porque no hayas transitado ese camino, pero cuando entendés la dificultad, por eso la admiración que en general los pares tienen de estas grandes figuras, Claro. y el respeto, digamos, de lo logrado, porque sabés lo difícil que es. Yo veo hoy a los jugadores que están en Challengers y la verdad es que decís, loco, qué admirable esto, ¿viste? La verdad que Ujú. se desnudan, se matan, están todo el día, ¿viste? Yo los veo, estoy cerca de ellos, he estado viajando recientemente también al torneo de Córdoba, Buenos Aires, Claro. y de Santiago de Chile, a los ATP, y vos ves que eran ATP, pero también ves los torneos Challengers el año pasado, que estuve en varios, y te alegras mucho porque decís, che, me acuerdo de este pibe francés que iba todas las mañanas, 6 de la mañana, a entrenar unas canchas indoor para jugar solo. Y es un esfuerzo y un Claro. sacrificio tan grande, ¿viste? Que es como que querés que a muchos le vaya bien, ¿me entendés? Ujú. Y es realmente impresionante el esfuerzo que hacen por perseguir un sueño. Entonces, es algo que ojalá la gente pueda valorar y no creer que lo que hace Schwartzman, lo que hizo Del Potro, por nombrar, digamos, terrestres un poquito más cercanos, o lo que hizo en su momento Guga, el Chino Ríos y toda la Legión y todos los jugadores argentinos y sudamericanos, es muy difícil de lograr, Muy es difícil. muy de pocos realmente, pero eso no significa que los que están atrás y los que la están peleando, digamos, no sea realmente impresionante también lo que hacen, de la manera en que lo hacen, porque te aseguro que a veces el nivel que ves en Challengers y partidos de Challengers no están muy lejos de una tercera ronda de un Grand Slam.
O sea, Claro. no hay una diferencia que vos digas, ah, sí, en algunos partidos puede que sí, pero no siempre ocurre. Sí. Y es que, y el tenis tiene ese otro factor que también dependes mucho en circunstancias de cosas que no están en tus manos, por ejemplo, los draws. O sea, que te toca un cuadro favorable semana tras semana. Souto contaba una anécdota, Javi, de que le tocó por 3 semanas seguidas un argentino, no recuerdo, pero sí, fue en 3 challengers Claro, te condena. y te condena, exacto. Y fue el Obvio. jugador que ganó prácticamente los 3 challengers. Y en el último partido, los dos primeros fueron 2 sets y el último ya David pudo en 3 sets, pero fue el mismo jugador 3 veces en draw seguido. Y entonces Claro. es un factor mental importante porque entonces te sigues bajando y a veces le dicen la clase baja del tenis, pero a mí me Sí. suena medio irrespetuoso porque realmente la No, gente ahí no. hace lo que puede. No, son laburantes, o sea, son Sí, trabajadores, viste que yo lo digo con todo respeto, es como, viste, es como, hay veces que uno como tenista es como un taxi, viste, tenés que estar todo el día en la calle trabajando y todos los días sumando y todas las semanas sumando de a poquito, de a poquito, de a poquito viste, de a puchitos para tratar de ir construyendo un futuro y en algún momento, como le pasó a, no sé, a Podoroska el año pasado en Roland Garros, que te llega, ¿no? Desde la quali te llega a semifinales de un torneo de Grand Slam y revierte su carrera de la noche a la mañana, prácticamente en el claro. sentido de resultados, me refiero, porque no es que eh, lo trabajó y lo planificó, pero, pero la verdad es que sí, es un deporte muy, muy difícil, es muy, te diría que a veces hasta, viste, ingrato, Sí. porque vas mejorando y los resultados, lo que vos decís, viste, decís, loco, no pego una y cuando agarrás más o menos envión, nada, te puede pasar que se te plantaba un buen cuadro y capaz que hacías semis o final y por qué no ganarlo y tal vez te tocó una primera ronda, ¿entendés? Justo un tipo que sabés que con ese podés tener problemas, pero bueno, no tenés esas ayudas, pero bueno, hay que estar siempre atento para cuando se presenta la oportunidad, ¿no? Que si uno tiene la posibilidad de sobrevivir y sobreponerse, en algún momento también los vientos te soplan a favor. Javi, cuando en tu carrera, estas son una doble cortica, en tu carrera, ¿cuál fue el momento que te sentiste más cómodo en una cancha? En cuestión de recursos, de la parte mental, esa es una. Y la otra, ¿cuál fue el mejor jugador con que jugaste? O sea, me explico, ese jugador que tuviste partido, porque tú tuviste partidos con Sampras, por ejemplo, pero a lo mejor en ese partido o en algunos partidos decías, bueno, si juego en este día, hago esto, puedo ganar. Pero ¿cuál fue el mejor que tú dices, wow, A ver, la primera era, el momento que más cómodo estabas? O sea, en ese ah, momento que estabas como en tu superpoder. mira, yo creo que tuvo que ver el momento en el que empecé a entender el juego. Mm, Y eso fue, tal vez coincidentemente, con, no sé si te diría con los últimos años de mi carrera, claro. fue como que de golpe empecé a entender, cuando llegué justo acá a la final del torneo de Buenos Aires, un año, que perdí con Alex Correcha 7-6 en Ujú, el tercero, es como que me empezó a pasar de jugar con adversarios muy, muy buenos, Emilio Sánchez, Carlos Costa, es decir, españoles claro. que eran muy duros y que para mi forma de jugar eran casi imposible ganarles en polvo de ladrillo, Karel Novacek o otros jugadores, y empecé como a entender, es como que fue, viste, de golpe cuando mirás un dibujo y te dicen, a ver qué encontrás acá, y te dicen, no sé, acá hay una, no sé, hay una paloma arriba de una montaña y vos decís, no la veo. Y de golpe, cuando la empezás a ver perfectamente y la ves con tanta claridad en todo momento, que eso es lo que me pasó dentro de una cancha de tenis, es como que empecé a entender perfectamente qué hacer, dónde jugar, qué hice bien, qué hice mal. Entonces empecé a tener otro enfoque, otra claridad, otra seguridad.
y otro, obviamente, otro confort, porque una cosa es entrar a un lugar donde vos vas a ver cómo vas a llevar a cabo tu tarea, y otra cosa es cuando vos entras a una habitación y no sabes con qué te vas a encontrar. Si te Exacto. vas a pegar un tiro solo, si te vas a martillar el dedo solo, si vas a sacar el resultado que querés, ahí es sin duda lo mejor. Y con relación a los mejores que enfrenté, bueno, sí, tuve la posibilidad de jugar con Becker en un buen momento de él, con Agassi, con Sampras, con Edberg, y te diría que tal vez con el que más impotencia sentí fue con Agassi, Mm, que tal vez fue el que más inspirado estaba, porque cuando jugué con Sampras, que fue sobre el final de mi carrera, el anteúltimo torneo, claro. yo jugué muy mal, pero él jugó horrible también, fue Mm, en Queens, y viste cuando estás jugando un partido y decís, la verdad Sampras está jugando pésimo, y yo, a diferencia increíble, porque tenía cierta ya seguridad y solvencia, no pude solucionar en todo el partido mis problemas. Decía, loco, si no, hoy estaba para... De hecho, perdió en la ronda siguiente, creo, o en la siguiente, o sea, no avanzó mucho. Y yo me da cuenta que yo estaba jugando muy, pero muy mal, pero decís, claro, hoy si quería dar una sorpresa, era hoy. Lo que pasa que, bueno, yo hoy estuve prácticamente, como decimos nosotros, ladrando, ¿no? claro. Eh, No vine, no vine. y con Agassi en Roland Garros sentí cierta impotencia porque no lográs nada de lo que querés hacer. Y no porque no porque no lo estés haciendo, sino porque no te deja. Claro. Entonces ahí es donde tal vez te diría que en la cancha donde más impotencia sentí pudo haber sido ahí. ¿Cómo fue esa transición cuando ya decidiste retirarte? Y ahora, bueno, entramos en la segunda parte de tu vida, que es esa carrera que has tenido tan exitosa como comentarista de tenis, como analista de tenis. ¿Cómo fue esa transición, Javi? Bueno, preparándome para la entrevista veía una foto que colocaste en tu Instagram hace poco con Alex Correggia, en donde le estabas esperando tu turno para hacerle una entrevista, y obviamente, bueno, luego lo curioso que eran cercanos en el tour y posteriormente, años después, hicieron un podcast juntos, pero ¿cómo fue esa transición de, ok, eh, cuelgo la raqueta y cómo se fue presentando la oportunidad de ESPN? Sí, fue como muchas cosas en la vida, siempre tenés la suerte a veces ¿viste? De las cuestiones casuales, fortuitas y que mucho tienen que ver con esas cuestiones de la casualidad. Yo había dejado de jugar en ese año, que fue el 98, y bueno, yo dejé 97, Ujú. 96, yo tuve una complicación con el oído cuando dejé de jugar. Me tomé esos 6 meses del 96, a fin de año me encuentro en una cuestión social, en la inauguración de una presentación de una cerveza extranjera en Argentina, que era de un conocido y amigo del club en el que yo iba, y fui a esa presentación. Me encontré con una persona, Carlos Mariani, que en ese momento su señora era la que organizaba toda la parte del evento y todo el catering y el agasajo y la ceremonia. Y él era manager, había sido promotor de tenis y había estado en la Copa Davis en Argentina, y era el que hacía un torneo que en aquella época se llamaba el Topper South American Open o el Abierto de la República. Y yo tengo una buena relación, y ahí, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué esto, que el otro? Carlitos, ¿cómo te va? Y me contó qué estaba haciendo. Él era jefe de programación, uno de los directores de programación de ESPN. Le conté lo que me había pasado, que había dejado de jugar en Wimbledon y que ya llevaba unos 6 meses que no iba a tener. Me dijo, bueno, déjame averiguar, déjame ver. Esto fue un tiempo más tarde. Y bueno, finalmente en 98 eh, me dijo, déjame, que me gustaría ver si podemos, y ahí se dio. Y bueno, después iba a ser Australia ese año 98, en enero,
pero no se pudo y arranqué en Roland Garros del 98, como mi primera experiencia en la televisión, que después derivó en algo muy lindo. Pero bueno, lo que te digo, las vidas, viste, yo había tenido tiempo antes una hepatitis que me tuvo 6 meses, 5 meses encerrado, casi como estas cuarentenas que todavía seguimos viviendo. Eh, y veía lo que había de tenis, ¿no? Y entonces sin querer es como que sos televidente y a Claro. veces dejabas de coincidir con el que comentaba en el momento y si para mí iba por este lado. Entonces tenía un poquito esa idea y creo que me ayudó un poco también el haber sido espectador para después tener esa posibilidad. Y me encantó, lo disfruté mucho desde el principio y siempre mi consigna fue entender que no era la cuestión protagónica lo que yo iba a decir, la gente Claro. quiere ver el partido de tenis y nada, sino la idea es acompañar con cosas que le puedan tal vez permitir o la intención de que puedan verlo de mejor manera y engancharse más con el deporte. La dupla que Luis Alfredo Álvarez y tú hicieron por tantos años es algo recordado incluso por las personas que no son fanáticas del tenis. O sea, tú le comentas a alguien, voy a entrevistar a Javier Franes, y dice, el que comentaba en ESPN, o sea, es directamente, y no necesariamente tienen que ver con tenis, sino año tras año, analizando torneos, analizando partidos, estando en esos momentos importantes. Eh, ¿Cómo manejas esa dimensión de que ustedes con esa, o bueno, como tú en lo personal, cómo tuviesen o han generado una influencia muy importante en una generación que viene, tanto de comentaristas, aspirantes, tenistas y simplemente televidentes, ¿no? Que los han acompañado durante muchos años. Sin duda es que creo que un logro enorme que conseguimos como equipo con Luis Alfredo, y que creo que los dos tuvimos esa química y ese entendimiento que parecería ser algo lógico y que se debería dar con relativa facilidad, pero que no es así, Hmm. que primero que no teníamos ninguno de los dos ni la intención ni de sobresalir, ni de imponernos el uno al otro, ni, y entendíamos que nosotros no éramos los protagonistas y, y creo que pudimos mantener a lo largo de todos los años esa misma posición y creo que fuimos trabajando para que la transmisión tenga, a ver, para que te des una idea, yo me emocionaba cuando empezaban las transmisiones o empezaba la final de un Gran Slam o el primer día y estábamos en la cabina, en el estadio, y él Claro. hacía la presentación o donde estuviésemos y de repente hacía una presentación porque era un momento importante y te digo, o sea, es como que decís, espero que esto sea largo, pues yo no puedo hablar, o sea, sentías la emoción, Claro. viste, de la música, viste, hoy, viste, y te largaba con esa cosa, y es Ujú. como que había una admiración mutua, creo, ¿no? Por lo menos de mi parte es inmensa, y, y nos complementábamos porque sabíamos quién tenía que entrar en cada momento sin tener ni que Claro. mirarnos. O sea, creo que hubiésemos podido transmitir a ciegas que no nos hubiésemos pisado porque cada uno sabía perfectamente dónde le tenía que dar la pelota al otro y cuando un punto yo no tenía que participar porque no tenía que dar una explicación, porque la emoción de lo que se había vivido no merecía ni una explicación técnica ni un número estadístico, Claro. aparecía su voz y aparecía su espléndida habilidad para pintar un cuadro de lo que estaba pasando y en otros momentos para desanudar algo que estaba ocurriendo en un momento tan tenso, tal vez la pelota me la pasaba a mí, entonces en eso éramos muy generosos y la gente nos dio un reconocimiento que nunca lo pensamos y que no lo hacíamos para eso, lo hacíamos en cumplir y en respetar justamente a la audiencia, en saber que no éramos los protagonistas y la verdad que yo hoy no lo puedo terminar como Asimilar. sí, asimilar, ¿no? Es decir, cuánto se generó y cuánto la gente sigue valorando y todavía te digo, me pasa que llevo casi ya 2 años sin estar en la televisión y todavía, viste, cuando hay partidos importantes, tal, te extrañamos, te extrañamos, te extrañamos. Para mí Claro.
es infinito el cariño que me dan y yo no tengo cómo agradecerlo. Javi, cómo fue la salida? Yo sé que dejaste, obviamente lo comentaste por Twitter, eh, y algo que nadie obviamente quería que pasara. Hay casos famosos de, por ejemplo, Luis Omar Tapia, cuando sale de ESPN, también salió por una puerta de atrás, una persona que tuvo mucha influencia, diría que una influencia en otro deporte como la tuya, Álvaro Martín, que también fue hace poco una de las referencias también, otra voz que ha acompañado la NFL y la NBA por años. ¿Cómo fue esa salida de ESPN después de tanto tiempo? Sin duda que fue inesperada y si algo no me voy a cansar de aclarar es que yo no tuve ni exigencias, por el contrario, bajé de donde estaba, Claro. no puse ningún tipo de exigencia, cero, no fue algo que yo propuse, había un acuerdo vigente, en la cual se me obligó a repautar todo y claramente, digamos, toda esa nueva, barajar y dar de nuevo cuando había cosas que todavía estaban en vigencia, tuvo un perjuicio inigualable y con reducciones que sí, no puedo, digo, no, esto está equivocado, o sea, que después pareciese como que decís, ¿cómo puede ser esto, no? Pero bueno, por sobre todas las cosas, creo que tal vez lo que uno lamenta es que primero que era algo que era, no estaba en los planes, Claro. no era previsible verlo porque la verdad es que creo que el trabajo que estaba haciendo era bastante valorado y con Luis estábamos en un excelente momento porque ninguno se sentó arriba del qué buenos que son y nada por el estilo, estábamos siempre los dos tratando de darle una vuelta y de cada uno evolucionar y cada uno mejorar. Eh, pero bueno, tal vez el hecho creo que a veces se pueden llegar al mismo fin de no continuidad, pero las formas, bueno, son las que tal vez te dejan, te dejan un poquito más con cierta herida porque fueron muchos años y la verdad es que eh, en el fondo, viste, no hay que confundir el nombre de la empresa con quienes tal vez eh, tienen decisiones Claro. que pueden ser respetadas, pero bueno, tiene que ver con las formas también con las que se llevan a cabo, ¿no? Interpretando un poco lo que me dices, Javi, siento que tú no estabas teniendo unas pretensiones estratosféricas ni nada por el estilo, No, yo y no con, subí mis pretensiones, para hacértelo más exacto, concretos, cuando vienen las claro, situaciones, como que yo no tuve ni mayor posibilidad de intercambio en el contrario, es como que tuve que hacer un par de situaciones donde yo dije, bueno, claro, nos vamos a bajo, ver, vamos para abajo con esto, bueno, vamos para ujú. abajo con lo otro, y no tuve ni siquiera respuestas. Entonces, bueno, nada, es como que fue sorprendente en ese sentido. Lo que decía era que, por lo que me cuentas, yo siento que sentiste al final que se te faltó el respeto un poco. O sea, no por el nombre Javier Frana, sino bueno, que yo estoy aquí colaborando. O sea, yo aquí estoy, vamos a sentarnos a hacer esto. Y fue como, bueno, ok. O sea, que no queda de otra. Mira, siento que se pueden hacer las cosas mucho mejor cuando, eh, me parece que cuando una persona durante más de 21 años no faltó nunca a su trabajo, dio siempre lo máximo, no llegó tarde ni 2 minutos, eh, se mostró siempre súper profesional, que tenía una enorme amistad con todos los que estaban atrás de las cámaras y atrás de los controles y todo era, creo que había maneras mismo de llegar a un fin, pero de una manera por lo menos de una cara a cara, de una Claro, reunión, de un, mirá, lamentablemente, acá es como que, bueno, pareció como si, nada, como que si no hubiese habido una relación previa, como si no hubiese habido
hasta te diría, una cierta amistad con mucha gente que tenía en su poder la decisión de decir, y eso no era cuestionable, insisto, las decisiones no son cuestionables, o sea, no hay Claro. nadie que sea imprescindible y eso está totalmente aceptado. El tema es, sí, es la forma que pudo haber sido tal vez más de acorde a lo que había de relación y a los años que hubo de este ida y vuelta, ¿no? Claro. Javi, ya habiendo hablado largo rato de tu carrera y de las cosas que has hecho, ¿qué te gustaría hacer ahora? ¿Qué te gustaría en este momento de transición? eh, ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría hacer algo, volver a transmitir? ¿Te gustaría irte por el lado de entrenador? ¿Te gustaría emprender algo propio? De repente un podcast con una regularidad. Cuéntame, de repente te despiertas y qué es lo que te causa curiosidad en estos días? Mira, hablábamos en un principio, el tema de transmitir es, por una cuestión de realidad, es imposible porque hay una Claro, cuestión es un único canal que transmite todo, entonces, llamale como lo quieras llamar, si ahí no puedes estar, directamente tenés que eh, pensar en otra cosa, lo cual tampoco me disgusta. Entrenar, como te dije, a mí es algo que me encanta y me fascina. Eh, y por suerte es como que, digamos, va todo relacionado al estar ligado cerca del tenis, ¿no? claro. Y poder, creo que me siento, el hecho de haber estado tantos años constantemente en el día a día, estás como actualizado y si en algo trato de hacer es constantemente estar renovado y renovar mismo las ideas y los conocimientos y Mm. cotejarlos y seguir creciendo y evolucionando, pero va, bien, va más que nada por ese lado y por otro lado también el hecho que creo que con los años ya tiene más que ver no con la persecución o la búsqueda de lo que hagas tenga que trascender, sino que me llene a mí, ¿no? Y de Claro, repente no es que si no entreno a un jugador que está entre los 10 mejores o 20 mejores del mundo, este, no voy a salir en los diarios. Y la verdad que eso ya no es algo que a mí nunca me interesó, sino que tiene que ver con el hecho de poder sentirme pleno mm, y útil y desafiado en ese sentido con lo que haga, pero seguramente todo lo que pienso es estar siempre cerca del tenis. claro que sí. Estamos seguros que yo y las personas cuando ven la entrevista estamos seguros que vas a volver a lo grande muy pronto. Y bueno, sigues, obviamente estás escribiendo para el Clarín y todas las cosas se van a ir dando. Sí, y Eh, lo del podcast que habías dicho con Alex lo hicimos, pero no lo hicimos por una cuestión de pandemia, así que surgió, viste que muchas cosas surgieron sí, por esta cuestión de la virtualidad. Lo habíamos hecho con una idea, lo que pasa es que después fue difícil congeniar porque Alex empezó a tener mayores demandas en cuanto a su tiempo laboral y estaba más claro. demandado y empezábamos a tener los cambios de horario, Hmm, viste que eran muy distintas sí, las 4 o 5 horas que a veces hay con Argentina y España y no poder dar una continuidad y la verdad es que nos quedó como un lugar muy lindo que no quedó en el olvido ni se cerró porque creo que en algún momento lo voy a convencer y vamos a tratar de reflotarlo, pero claramente era un lugar donde podíamos hablar libremente de lo que queríamos y lo que nos gusta y exacto. el tiempo, él está en la televisión también, y entonces siempre tenés el tiempo en la televisión que no te deja Muy explayarte, cortado. no te Ujú, deja muy claro, tenés 10 15 segundos y si pisás los puntos, viste, siempre está como está mal visto. claro. Javi, para ir cerrando, viene Roland Garros, a la vuelta de la esquina está. Se plantea un panorama bien interesante porque vemos a un Rafa que bueno, solucionó problemas en Roma, no le fue bien en Madrid, no le fue bien en Monte Carlo, ganó Barcelona en su propio estadio. Viene un Djokovic que no lo hemos visto como en otros años en polvo de ladrillo,
irregular, fastidiado en muchas oportunidades, no le fue bien en casa en Monte Carlo, e incluso Karatsev lo elimina en Belgrado, en ese primer torneo de Belgrado, y vemos pierde en la final de Roma contra Rafa, que es algo que es permitido en la gira de polvo, pero también viene Tsitsipas, viene Sasha, está por ahí Dominic Thiem, que siempre es obviamente una amenaza. ¿Y cómo ves para este Roland Garros, qué te llama la atención o qué historias estás viendo para el comienzo de este torneo? Yo creo que la foto que plantaste y que mostraste es un poco esa la realidad, ¿no? Con un Nadal que todavía sigue marcando una cierta diferencia y que si no tiene, digamos, ningún traspiés y ninguna cuestión con partidos a ganar 3 de 5, 5 sets, lo que llaman partidos largos, digamos, él tiene un poquito más de ventaja en ese sentido, más allá que físicamente cada vez le va costando más el sostenerlo por una cuestión lógica. Me imagino que Djokovic va a afinar un poquito más su juego por el torneo, porque también le da margen, porque le da tiempo. Uno cree que Tim puede, no lo sabemos, puede encontrar cierta conciliación con esas ganas y con esa energía y recuperar un poco su juego. Y después queda abierto. La verdad es que te da la sensación que es muy difícil predecir un torneo. Siempre lo fue, aunque Claro. siempre Nadal estuvo muy, muy arriba. Pero bueno, yo creo que tampoco uno tiene que creer que Nadal va a ser para siempre. Lógicamente que, dadas las circunstancias como están, todavía sigue siendo tal vez el favorito, pero por otro lado, bueno, tenés que tener mucho cuidado que no se te trabe ningún partido de cuartos, porque Sí. eso te complica las semis y después llegás exhausto y no tener ningún problema físico. Entonces, está muy abierto y creo que eso es lo bueno de este torneo que genera muchas expectativas, ¿no? Y puede haber alguna que otra sorpresa. ¿Hay algún jugador que te llama especialmente la atención? Quizá no en Roland Garros, pero por ejemplo, este año Karatsev ha sido una de las grandes historias, ¿no? Por Sí, aparecer de la nada. Yo he visto a un Matteo Berrettini que creo que ha hecho unos avances inmensos en su juego para establecer como una continuidad, ¿no? Ya es top 10, ya es una realidad, pero ¿hay algún jugador que te llama especialmente la atención no necesariamente Next Gen, pero que pueda tener alguna marca especial? mira, creo que todos tienen algunos momentos o tienen muchas virtudes y cualidades de las cuales en algunos casos todavía les cuesta sostener como para imponerse claramente y notoriamente al resto, más allá de Karatsev lo que ha logrado viniendo desde muy atrás e instalarse y mantenerse muy arriba, por lo menos en esta temporada. Tal vez tal vez el jugador que a mí más me llama la atención que todavía no termine de sacar el máximo potencial es Shapovalov, ¿no? Para mí es un jugador que tiene una cantidad de herramientas y de armas, pero no las termina de capitalizar y es como que si bien va teniendo buenos resultados, para mi gusto es un jugador que yo espero que en algún momento pueda sacar muchísimo más de lo que hace y bueno, veremos si eso lo transforma en uno de los líderes del momento. Claro. Para ir cerrando, tengo unas corticas, Dale. Javi, para cerrar. Eh, ¿Cuál fue tu mejor momento en una cancha de tenis? Un momento diferente a la que te preguntaba, el mejor momento como te sentías jugando, el mejor momento que disfrutaste, que fue una celebración, fue un triunfo, o quizás no, pero ¿cuál ha sido el primero que se te vino a la mente? Y cuando en el dobles, tal vez de la medalla, cuando se ganó y cuando se jugó por medalla y cuando estuvimos en los Juegos Olímpicos en Barcelona, fueron muchos momentos muy agradables. Tengo muchos Eh, otros también, ¿no? Copa Davis tenés y claro. entrar en una final de Wimbledon de dobles, pero esos fueron momentos muy, muy lindos.
Tu golpe favorito, si te tuvieses que quedar con uno de tu juego. Entre el drive y el saque. Torneo favorito, quizá como comentarista, quizá como jugador. Como jugador, Wimbledon, y tal vez como comentarista, Roland Garros. Federer, Nadal. No, no, hay un Fedal en el medio. No tengo, la verdad, es como que si tengo que pagar una entrada para ver jugar a alguien en su mejor momento, lo veo a Federer, y si tengo que elegir uno, porque me va a decir, che, te armate tu equipo para competir, y lo llamo a Rafa. Claro, y se cumplió el aniversario especial de esa batalla de las superficies hace poco Tal y cual. contabas que tenías la anécdota de que tú se lo presentaste a ellos, ¿no? Sí, fue muy entretenido porque duró 2, 3 años hasta que se pudo concretar, porque viste, al principio el que más se había enganchado era Federer, después Federer se desenganchó, después Nadal, después el otro, bueno, vemos, y finalmente cuando estuvo la posibilidad de que parecía que ya estaba perdida la posibilidad de realización por cuestiones de tiempo, de logística, y también porque, bueno, lo veían bárbaro, pero decís, che, esperá, y si esto no sale, quedamos mal. Bueno, finalmente el hecho cuando se pudo hacer en Mallorca, ahí es como que, bueno, lógicamente que cuando los protagonistas quieren hacerlo, se puede hacer. No importa dónde sea y cómo sea. Exacto. El jugador más cerca de un Grand Slam que no ha ganado aún. El jugador más cerca y... A ver, ayúdame. Tsitsipas, maybe. Sí, Rublev. de la actualidad, sí, sí, puede ser. Zverev. Mm. Un viaje, Javi. Un viaje que quieras hacer o que hiciste y lo recuerdas con mucho cariño. Eh, Creo que, bueno, con relación al tenis, siempre hay muchos lugares que uno quisiese volver. Tal vez ahora a lugares como estos conocí mucho más Austria el año pasado, y ver esos lugares muy lindos de repente, pero en una moto tranquilo, despacito, con cuidado, disfrutando, parando, mirando los paisajes. Claro. Tal vez hoy bueno, en Argentina tenemos mucho, pero bueno, está mucho Sí. más lejos, no, no es tan rápidamente accesible, pero bueno, son esos viajes que me gustaría hacer. Javi, un consejo. Respetar los procesos. Me gusta. Ya para finalizar, Javi, nosotros tenemos una sección de música en donde los invitados, hay una playlist y nosotros todos los invitados le damos la posibilidad de que nos den una canción o algunas canciones. De repente, si quieres sumar alguna canción para esta playlist, ¿qué recomiendas? Listo. Sinceramente, a ver, ¿Te vas a ir a las últimas escuchadas? sí, voy a ver si voy a ir. No, qué sé yo, nada, es como que, Te voy a honestamente, decir, te voy a decir que Don Vizca, Eduardo Vizcayar, hace unos episodios atrás se fue full argentino. Recomendó Spinetta, Soda Stereo y ¿qué más? Había recomendado. Oh, bueno, se fue español. Se fue Sabina, Soda Stereo y Spinetta. no, sí, bueno, qué sé yo, a ver, te digo, no, no soy un loco de la música que está todo el día escuchando música, y tengo un gusto demasiado amplio, te digo, desde, Claro, viste, de cosas en español, de cosas no, no me gusta la música muy así, demasiado arriba, en general no. Entonces todo lo que tiene que ver con un poco más tranquilo, pero te digo, me puedes, viste, desde, no sé, desde Maná hasta los Guairas. ok. ¿Entendés? O sea, como que no tengo ninguna preferencia exclusiva, pero tengo sí como muchas canciones de muchos artistas distintos que me gustan. Una sola. Puede ser de Maná. Y de Maná, ¿cómo se llama?
la que apareciste en mi vida y como es Y esta me que se curaste llama... las heridas. Y me curaste las heridas, esa. Exactamente, por ahí vamos. Eh, bueno, la vamos a conseguir Esa después. la vamos a ver, no me la acuerdo el nombre. Javi, de verdad que te agradezco muchísimo esta charla, este tiempo distendido, de poder hablar sin un tiempo definido. Para mí ha sido un completo placer tener la oportunidad de conversar contigo, de preguntarte cosas que obviamente siempre me han generado curiosidad y de conocer más a esa referencia y a esa persona que admiro y bueno, que no me ha defraudado a lo largo de los años y que no me sigue defraudando, más bien superó mis expectativas. Así que gracias por este tiempo. No, un placer enorme, muchísimas gracias a vos, la verdad que un gusto y fue muy ameno, de hecho, no sé, fue una horita y algo larga y pasó volando, así que muchísimas gracias y espero que todos los que lo escuchen lo hayan disfrutado también. Muchas gracias. Javier Fran en el episodio 75 de El nombre no importa. Nosotros nos encontramos aquí en otra oportunidad. Chao, chao. Chao.